Yes. Sí, sí. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Muy bien. Quiero visitar Tim Satuy domingo. ¿Dónde es Priscilla? Ella es tarde. No te preocupes. ¿Sabes algo sobre Chimchachoy? Sí, yo sé un poco. La Avenida de las Estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood se encuentra a lo largo de la costera de Victoria Harbour en Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Avenida de las Estrellas es un lugar turista muy famoso y muchas huellas de actrices y actores chinos famosos, incluyendo una estatua de Jet Li, la leyenda de artes marciales. La Avenida de las Estrellas tiene 400 metros de largo. La gente puede caminar para disfrutar del escenario. El camino más fácil para llegar allí es la salida corta de estación de metro de Tsim Sha Tsui. La Avenida de las Estrellas en Tsim Sha Tsui estará cerrada por reformas hasta final de 2018. Muy bien, eres como una hongkonesa. Hong Kong es muy moderno, pero muy histórico también. Además de estos sitios populares, hay muchos museos en Tsim Sha Tsui. Están cerca. Hace un día recorrido a pie por ir a todos. Primero, Hong Kong Museo de Historia es muy famosa. Están cerca de Hong Kong Polytechnic University en calle de Ciencia Museo. A la izquierda del museo es Hong Kong Museo de Ciencia. Muchas familias ven allí con niños en el fin de semana. Es mi museo favorito. Luego, a 15 minutos andando para el calle de Salisbury, llega puerto de Tsim Sha Tsui. Y ahí encuentra Hong Kong Museo de Arte y Museo de Expansión. Hong Kong Museo de Arte hay muchas exposiciones de artistas locales. Sigue todo recto a la derecha. Vemos Hong Kong Museo de Expansión. Es un punto de referencia, o sea, es una arquitectura hemisferia. Me parece ir al museo con mi hermana. Sí, eres correcta. Me gusta ir a la Hong Kong Museo de Arte. Me parece muy artístico. Además, Tsim Sha Tsui tiene muchos centros comerciales. La mayoría de los centros comerciales son muy grandes y famosos. Por ejemplo, el centro comercial de The One, Miramar, I-Square y K11. Para The One está muy cerca de la estación del metro en Tsim Sha Tsui. Primero gira a la derecha de boca de metro B1. Luego sigue todo recto. El centro comercial de The One está enfrente de la calle de Granville y también Miramar está al lado de ello. Hay 21 pisos en The One. El cine está en la sexta planta. Me gusta ir a este cine con mis amigos porque es muy cómodo y grande. Además, I-Square y K11 están encima de la estación del metro en el este de Tsim Sha Tsui. Están en la salida H y la salida N. Yo prefiero el centro comercial de K11 más de I-Square porque K11 es el primer centro de arte en Hong Kong. Es muy artístico. Me gusta mucho.
Sin embargo, iSquare es grande pero nada especial. ¡Oh! ¡Priscila! ¡Vamos! ¡Oh, vale, Priscila! Lo siento. Hola, estamos hablando de centros comerciales en Chimshachoy. Mi centro comercio favorito es Harbour City. Hay más variedad de tiendas y marcas como joyerías, tiendas de ropa, restaurantes y librerías. Está al largo de la calle Kenton y al largo de Puerto Victoria. Harbour City es el mayor centro comercial en Hong Kong. Es muy normal. Normalmente voy al restaurante después del compro. Hay muchos restaurantes y bares en la calle Knoxford Terrace. Está muy cerca, a 5 minutos andando. Tomas la Poco de B, giras a la izquierda de Poco de B. Entonces sigue todo recto y giras a la izquierda en la calle Carnarvon. Sigue todo recto y tomas la escalera. Giras la tercera calle a la derecha. Los restaurantes y bares en el calle Knoxford Terrace. Normalmente, los restaurantes y bares abren por la noche y cierran a las 4. Me encanta Victory porque bebidas y comidas aquí son muy baratos. Yo a menudo ceno con mis amigos aquí. Muchas gracias, mis amigos. Sé a dónde ir. Me parece muy animado y dinámico en Chimshachoy. Sí, Chimshachoy es mi lugar favorito en Hong Kong. Porque los transportes en Chimshachoy son muy convenientes y rápidos. Yo también. Podemos ir ahí con Pingpong el domingo. ¿Qué es bien? Muchas gracias. Me gusta viajar con amigos.